Así que, bueno, hermanos, estuvimos cortos la semana pasada con el tiempo. Estuvimos hablando acerca de los dones que el Señor ha dado a la iglesia. El Señor ha dado dones, lo hemos visto, mencionábamos que en Efesios el Señor menciona allí acerca de algunos de los dones que Él ha dado. También menciona en Corintios y también menciona en Romanos. Bien, son una lista de dones que el apóstol Pablo menciona. Uno de ellos mencionamos el don de profecía, y hemos dicho de que hoy en el aspecto primario de la profecía el Señor no lo hace como lo hizo, por supuesto, antes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, ¿no? El Señor instruía a los profetas, le llegaba palabra directa a ellos del Señor, y esto continuó también con los apóstoles en su ministerio, ¿no? Este aspecto primario de la profecía en este tiempo no hay. El Señor nos habla hoy por medio de su palabra, y en ese sentido allí en 1 Corintios 14:3 nos dice: pero el que profetiza, dijo el apóstol Pablo, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es decir, hoy si hay algo en el aspecto de lo que viene a ser la profecía, es de que este creyente que puede tener ese don es exclusivamente dirigido a lo que tiene aquí la palabra del Señor, a lo que está aquí en la palabra del Señor, y eso Él lo dirige hacia la exhortación, la edificación y la consolación. Es decir, de que este hermano en este don es una persona que llega con profundidad al corazón del creyente al cual él está exhortando, al cual él está ministrando. Bien, el otro es el don de servicio. Y cuando hablamos del don de servicio, estamos hablando de una persona que tiene esa cualidad, ese desprendimiento en el tema del servir a los demás, en el tema de la ayuda mutua, ¿ya? Esta persona está allí dentro de la iglesia, puede estar en área administrativa, puede estar en el área de la limpieza, puede estar en distintas áreas donde las habilidades que tiene son dadas para el servicio al Señor. Bien, está el don de la enseñanza, esto es el don del maestro, aquel en el cual enseña la palabra del Señor, instruye en la iglesia, y por supuesto en la iglesia tenemos por supuesto maestros quienes están exclusivamente dirigidos a la enseñanza de la palabra. Bien, así que el don de la enseñanza es sumamente importante en la iglesia, y toda iglesia tiene por supuesto maestros quienes enseñen. Está también el don de la exhortación, ¿no? En este caso la palabra exhortación viene de esta palabra parakaleo, es en el griego, donde la palabra para significa junto, ¿no? Al lado, y la palabra kaleo significa llamar, es decir, una persona que está allí al lado de alguien y que está a su lado para dar consuelo, está a su lado para exhortar. Y cuando hablamos de exhortar, no es precisamente que al hermano se lo encontró en pecado y está allí, ¿no? Listo para darle con la palabra, ¿no? No estamos hablando en ese sentido en la exhortación, sino más bien la exhortación abre justamente esos caminos en el cual tiende esos lazos con el hermano y lo anima, ¿bien? Lo anima al hermano. Está también el don de compartir, el don de repartir, que viene a ser en este caso ese que viene primero antes del dar algo material o suplir algo. Está primeramente el que se entrega primero a sí mismo con el corazón. En esto habló el apóstol Pablo como un ejemplo a los macedonios, ¿no? En su carta escrita a los Corintios, el apóstol Pablo y dice de que los hermanos de Macedonia primeramente se dieron a sí mismos al Señor, y luego dice ellos pidieron, a pesar de las carencias que tenían los hermanos de Macedonia, que tenían carencias económicas, pero ellos dicen, a pesar de ello, dice, agarraron y se dieron primeramente a sí mismos al Señor y solicitaron, dice ellos, ser parte en suplir las necesidades de los hermanos de Jerusalén. Allí vemos justamente esa actitud de desprendimiento, y esa es la actitud justamente que tiene esta persona que tiene este don, el don de dar, el don de
de repartir. Es una persona muy desprendida. Es una persona que entiende que aunque desde el punto de vista del mundo nosotros somos dueños de, porque tenemos documento en las manos, tenemos facturas de compra, eso es para el mundo, eso es nuestro y es correcto, ¿no es cierto? Sin embargo, para el Señor entendemos de que nosotros no somos dueños de nada. Para el Señor nosotros somos administradores de aquellos bienes que Él nos ha dado. Entonces este creyente que tiene el don de dar, el don de repartir, es una persona desprendida en el Señor que cuando ve una necesidad entrega primeramente antes de dar lo económico o lo físico, antes de ello primeramente su corazón, quien ha sido dado primero al Señor, y en el aprecio a esta persona, y Él agarra y suple esa necesidad. Entonces allí está ese tipo de don, que es el don del compartir, el don de repartir. Esto lo vemos allí en 2 Corintios 8, versos 3 al 5, lo vemos en Hebreos capítulo 13, verso 16, y el Señor dice que es lindo en la iglesia tener estos hermanos que realmente están allí atentos en las necesidades. Lo vemos también, evidentemente, mucho surgió esto en el corazón de los creyentes en el inicio de la iglesia primitiva, Hechos capítulo 2, ¿no? Versos 37 en adelante hasta el 40, ahí dice que todos aquellos quienes creyeron en el Señor, dice, ellos fueron todos de un mismo corazón. Y esto está dentro de nuestro versículo de memoria de hoy día a propósito, ¿no? Todos ellos fueron de un solo corazón, y dice, ninguno de ellos tenía o consideraba algo como suyo propio, dice, sino que estaban todos de un solo corazón y de un solo ánimo, ¿no? Y dice que ellos vendían sus bienes para agarrar y dar a los apóstoles, y los apóstoles, dice, distribuían a cada uno según la necesidad. Así que realmente la iglesia en sus inicios fue una iglesia en la cual se mostró, o el Señor puso eso en el corazón de los creyentes, el dar, ¿no? El dar en una actitud de agradecimiento primeramente al Señor. Miren ustedes en Proverbios capítulo 19, verso 17, nos dice esto: a Jehová presta, ¿no? A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo devolverá o se lo volverá a pagar, ¿no? Qué linda es esta palabra en Proverbios, que nos recuerda la importancia que tienen para nosotros como hijos del Señor, ¿no? Esta palabra ya está, Proverbios 19, 17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. La palabra del Señor dice de que Dios ama al dador alegre. Y Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo recuerda de que dice que nuestro Señor dijo de que más vale dar que recibir, ¿no? Más vale dar que recibir. Para el creyente, cuán importante es, como parte de la nueva naturaleza que ha recibido del Señor, el sí mismo en agarrar y darse primeramente a sí mismo al Señor. Y esto es principalmente aquellos quienes tienen este tipo de don. Luego está por último, o los dos últimos, el don de presidir, es decir, aquel quien dirige en la iglesia. Esto está más relacionado con la labor que realiza el anciano, ¿no? Esto viene más relacionado con aquellos quienes tienen el don del pastor, el don de maestro, ¿no? Son esas capacidades para conducir con iniciativa, con discernimiento, que es imprescindible en el liderazgo de la iglesia local, y esto debe hacerse, dice, con diligencia y con prontitud. Toda persona quien está dado para este don es una persona quien debe de estar allí diligentemente. Y por último está allí el don de misericordia también, ¿no? Así que eso fue lo que habló nuestro Señor Jesús cuando, hablando de esta parábola del buen samaritano, el Señor agarró y le dijo, ¿no?, a su interlocutor, el Señor le dijo, ¿quién crees que fue su prójimo?, ¿no? Y entonces la respuesta de este hombre al Señor Jesús le dijo, el que usó de misericordia de él, ¿no?
El don de misericordia habla de esa acción, eso que te impulsa a que tengas una especial manera de ayudar a los que están en situaciones graves, en dificultades. Puede ser este tipo de personas quienes ellos visitan a los enfermos, quienes son estas personas quienes consuelan a los desalentados, son aquellas personas quienes sirven de ayuda a quienes están allí en una situación bastante difícil, ¿no? Eso es el don de misericordia. Así que el Señor nos manda también a nosotros a que nosotros actuemos de misericordia, ¿no? Así es que, hermanos, cuando hablamos entonces de los dones, el don ha sido dado por Dios y el don ha sido dado con un propósito de que el creyente no se quede quieto, no se quede quieto donde está. El creyente no ha venido a la iglesia a solamente sentarse, oír la palabra e irse. El creyente ha sido llamado a ser una persona de acción, una persona proactiva, pero para todas aquellas buenas obras, dice la palabra. Efesios 2:10 siempre lo recordamos allí, ¿no? En el que dice de que todos nosotros hemos venido a ser llamados a ser personas de buenas obras que el Señor ha puesto de antemano para que nosotros, dice, andemos en ellas. Así que cada uno de nosotros, hermanos, estamos llamados a eso. Cada uno de nosotros como creyentes estamos llamados a lo que Dios nos ha dado, nosotros agarrar y ministrar eso, no para nuestro servicio personal, no para nuestra autogratificación, sino que Dios nos los ha dado para que nosotros sirvamos a los demás y sirvamos de edificación a los demás con eso que el Señor ha provisto para nosotros. Y dice allí, de acuerdo a la soberanía del Espíritu Santo. Ninguno puede elegir el don que quiera recibir. Ninguno podría decir, Espíritu Santo, por favor, dame este don. No. El Señor ha dicho de que es el Espíritu Santo quien da conforme a su soberanía. ¿Y cómo, hermanos, nosotros vamos a saber cuál es nuestro don? ¿Cómo es que cada un creyente puede saber cuál es el don que ha recibido del Señor? Bueno, en la medida en que este hermano está de manera desprendida, de manera proactiva, está buscando justamente dónde encajar en un ministerio, ¿no? Es decir, puede empezar en la iglesia, de repente allí en el ministerio de la limpieza, digamos, pero poco a poco allí va adentrándose y va buscando en cuál es su área, ¿no? Aquí, en este caso, quien está delante de ustedes, juntamente con otros hermanos que tenemos en la iglesia, tenemos este privilegio de servirlos por medio de la limpieza aquí en la iglesia, ¿no? Muchas veces quien está aquí delante de ustedes, nos toca aquí limpiar este piso para que usted lo vea brillante, limpiar estos asientos para que usted se siente cómodamente y no se llene de polvo su ropa, ¿no? Todos aquí tenemos un rol, por ejemplo, en el cual nos toca a cada familia limpiar, y nos encantaría que ustedes también puedan ser parte de esto, ¿no? Mientras más seamos, nos sentimos más contentos, ¿no? Pero no solamente hay evidentemente esa necesidad, hay muchas otras necesidades. Tenemos aquí un hermano que nos ha encantado con su presencia, ¿no? Porque ha estado metiéndose a un área, a otro área, y de pronto aquí nosotros nos encontramos filmando ya prácticamente nuestros cultos, ¿no? No esperábamos filmar para este tiempo todavía, ¿no? Quizás no nos encontrábamos todavía como con el considerar que estábamos capacitados para filmar nuestras prédicas, pero hay un hermano que estuvo en esa predisposición, y donde se creyó que no había la necesidad, de pronto ahora estamos más necesitados justamente de mostrar las predicaciones para que no solamente aquí nosotros entre cuatro paredes seamos edificados, sino que también puedan ser edificados aquellas personas quienes a través de la red social pueden agarrar y tener la oportunidad de ver estas predicaciones o estas enseñanzas. Entonces, hermanos, es increíble. El tema del ejercer los dones, hermanos, el Señor está allí. Aunque la palabra del Señor dice que somos muchos, pero en el Señor todos nosotros, dice, somos un solo cuerpo, donde ninguno es ojo, donde ninguno es nariz, donde ninguno es brazo solamente, o donde ninguno es pierna solamente,
¿no? Sino que todos estamos o todos debemos de estar en las áreas donde el Señor nos ha puesto. Y un don relacionado a un servicio, estos dos es lo que hacen un ministerio, ¿no? Un ministerio en la iglesia. Así que yo les animo en ese sentido. Y el tiempo definitivamente es bastante breve. Es bastante breve porque hoy, en cuanto a lo que necesitamos hablar, quiero que por favor vamos allí en nuestras Biblias, porque vamos a hablar ahora acerca de Romanos capítulo 12, versos 9. Romanos capítulo 12, versos 9 al 13. ¿Todos ya estamos? ¿Sí? Romanos. Romanos capítulo 12, versos 9 al 13. Y este tema es la práctica del amor con los creyentes. Es nuestro tema de hoy, la práctica del amor con los creyentes. Y dice allí el verso capítulo 12, versos 9. El amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no sean perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gócense en la esperanza, sean sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bien, en este texto lo que el Señor está haciendo por medio del apóstol Pablo es mostrarnos de que el creyente necesita trabajar por un lado para consigo mismo, y por el otro lado también el creyente necesita, dice, también para estar atento para con los demás, ¿no? Lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es mostrarnos hacia dónde justamente tienen que desembocar y canalizar los dones que el Señor a nosotros nos ha dado. Ahora, cuando nosotros, hermanos, miramos en nuestro entorno en cuanto a la sociedad, nosotros vemos aquí una sociedad que está definitivamente obsesionada con aspectos que no son mucho de edificación personal. Hoy el mundo está obsesionado en este tiempo por el tema de la homogenización, por el tema de la globalización en la cual estamos encaminados en el mundo. La gente está obsesionada hoy con los deportes. La gente hoy está obsesionada con la recreación. La gente hoy está obsesionada con el entretenimiento. La gente ahora está obsesionada mucho con la autogratificación, ¿no? Principalmente la autogratificación emocional. Y por supuesto, amados hermanos, cuando el mundo va dirigido hacia esto, lastimosamente la consecuencia de ello es una inclinación desequilibrada en el mundo. Y cuando esto, por supuesto, con el tiempo va excediéndose más allá de lo razonable, esto hace de que nuestra sociedad sea una sociedad cada vez más frívola, ¿no? Vivimos en una sociedad que es una sociedad que poco a poco se va convirtiendo así, de una manera frívola. Hace un tiempo atrás conversaba justamente con un hermano al que íbamos conversando sobre la diferencia que hay entre lo que viene a ser el área rural y el área de la ciudad en la cual nosotros vivimos, ¿no? Decía esto, iba esto en un tema en el que allí en la área rural es más fácil predicar el evangelio, porque vivimos mayormente allí. Lo único que nos separa será muchas veces simplemente mallas, ¿no? Mallas y palos, ¿no? O esos alambres, ¿no? Las alambres de púa que diferencian o separan entre un terreno y otro, ¿no? Donde fácilmente nos podemos ver, ¿no? Estamos allí en los pueblos, ¡hey! Y nos hablamos con el uno, con el otro que está en el otro manzano porque nos vemos, ¿no? Porque lo que nos separa no son paredes. Y tenemos esa facilidad, si tenemos que compartir algo, de poder acercarnos y poder hablar, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es nada más sacar ese medio alambrado, hacerlo a un ladito y pasar para ir y conversar con nuestro amigo. Pero no es lo mismo en la ciudad.
En la ciudad nosotros estamos yendo allí a predicar, aquí en nuestro contorno de la iglesia, y lo que encontramos entre nosotros y las personas que están en sus casas es algo que nos separa, que se llama muros o bardas. Agarramos nosotros, tocamos el portón o tocamos el timbre y de allá simplemente hay una voz, ¿no?, que se dirige a un interlocutor que nos dice: ¿qué desea? Y bueno, no vamos a mentir, somos creyentes y vamos a hablarle la palabra. Queremos ver si tenemos una oportunidad, queremos darle un folletito y explicarles acerca de lo que la Biblia dice. No tengo tiempo ahorita, va a disculpar que hay esta cosa, déjelo nomás ahí en la rejita, ¿no? Y prácticamente, lastimosamente, ese es el costo de la modernización. Como les acabo de mencionar, esta situación de esta manera desequilibrada en la cual la globalización nos está llevando, nos está haciendo o está haciendo al mundo cada vez un mundo más frívolo, más distante, más egoísta, más egocéntrico. Y esa es la situación de lo que está ocurriendo ahora. El apóstol Pablo, en este contexto, nos manda a nosotros como creyentes que nosotros no tenemos que ser parte de ese mundo decadente. Nosotros como creyentes, más bien el apóstol Pablo nos insta allí en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 8, dice: el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para esta vida presente, dice, y también tiene promesa para la vida venidera. El apóstol Pablo nos está exhortando a nosotros a que, si bien es importante en este caso, si pusiéramos desde el lado del tema del cuidado del cuerpo, el tema de hacer ejercicios, sí, o sea, tiene su tiempo y tiene su momento, pero nunca esto será superior a lo que como creyentes nosotros debemos de aprender y de autodisciplinarnos, de poner a Dios allí como centro para que Él sea regulando este tipo en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en nuestra vida, de que nosotros cada vez más nos vamos adhiriendo hacia lo que es la piedad. El apóstol Pablo dice: el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo, absolutamente para todo aprovecha. Porque tiene promesa, dice el apóstol Pablo, tiene promesa para esta vida y también tiene promesa para la venidera. Así es que el Señor, queridos hermanos, quiere evidentemente de que nosotros tengamos una vida disciplinada. Cuando el apóstol Pablo está hablando en estos versículos, versos 9 al 13, el apóstol Pablo está llevando al creyente a que el creyente debe de llevar una vida disciplinada para poder alcanzar esto que él está mencionando, que es importante para el creyente. Una vida disciplinada para consigo mismo en cuanto a su crecimiento espiritual, y otro aspecto también, una vida disciplinada también para con los demás, una vida disciplinada de servicio hacia los demás, de amor hacia los demás. El creyente, si nosotros como creyentes no tomamos una actitud delante del Señor de disciplinarnos, entonces vamos a tener nuestra vida como que allí medio que un carnaval, ¿no? O sea, las cosas en un desorden. Y el Señor no quiere eso para nosotros. El Señor quiere que nosotros crezcamos paso a paso en nuestro camino de la vida, en un proceso de santidad. Y para que nosotros vamos en este proceso de la santidad, el tema de la disciplina personal es de suma importancia. Es de suma importancia. Empezando, por ejemplo, desde el hecho mismo de valorar el tiempo. Hermano, ¿cómo usted realmente valora el tiempo en su vida? ¿Qué tan importante es el tiempo en su vida ahora? Nuestro Señor, cuando vivió aquí en la tierra, en ese tiempo que Él estuvo en el cuerpo, en sus 33 años, y principalmente durante el desarrollo de su ministerio, el Señor entendía de que su tiempo era corto y por lo tanto el Señor tuvo una vida disciplinada, que aunque aparentemente, digamos, Él no mostraba de que mañana vamos a ir a esto o aquello, como que tendría, digamos, un programa del día, pero vimos siempre al Señor como una persona que estuvo fuertemente enfocada hacia las cosas importantes. El Señor, por ejemplo, nos enseñó acerca de la importancia de la oración.
Él, siendo Dios, dice la palabra, se levantó muy de mañana temprano, aún todavía no saliendo el sol, para orar. El Señor vio la importancia de la oración como algo realmente importante para su vida en el desarrollo de su ministerio. El Señor hizo muchos bienes. El Señor realmente nos mostró de que cuán importante es que Él, viendo de que su tiempo era corto en la vida, en el tiempo que Él iba a estar en la tierra, y por tanto Él ocupó cada día como algo importante, ¿no? Juan dijo, ¿no? Si contáramos todas las cosas que nuestro Señor Jesús hizo, no alcanzarían aún todavía todos los libros suficientes para poder escribir las obras que nuestro Señor Jesús hizo. Para nosotros, ¿qué tan importante es el tiempo? ¿Cuánto lo valoramos? ¿Cuánto valoramos el tiempo en nuestra vida? Entendiendo de que nosotros aquí no somos eternos. Así que yo en ese sentido le animo a que usted pueda valorar ese aspecto. Miren lo que dice allí Primera de Corintios capítulo 9, versos 25 al 27. El apóstol Pablo dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, dice allí el texto, ¿no? Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros, dice, una incorruptible. Así que yo de esta manera, ya dice el apóstol Pablo con respecto a sí mismo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como a la aventura, sino más bien dice, de esta manera también yo peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo está hablando acerca del enfoque que el creyente debe de tener. El creyente debe de vivir cada día pensando y recordando de dónde hemos venido, pero principalmente hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde van todas aquellas cosas que usted hace diariamente? Aún desde aquellas cosas más pequeñas que puedan ser. ¿Hacia dónde lo están dirigiendo? Lo están dirigiendo realmente hacia cosas que dignifican, hacia cosas que edifican, hacia cosas que lo hacen crecer en su desarrollo espiritual con el Señor, o lo están dirigiendo hacia cosas que no le ayudan, hacia cosas que le perjudican o hacia cosas que definitivamente lo llevan cada vez más hacia la práctica del pecado. Nosotros, hermanos, tenemos que en este aspecto ser muy claros en eso. El apóstol Pablo fue, a lo menos lo que vemos en esta escritura de Primera a los Corintios, el apóstol Pablo fue una persona sumamente enfocada. Sumamente enfocada. Nuestros hijos que tenemos, ¿qué futuro queremos que tengan? Aunque no tenemos el control precisamente de la vida de nuestros hijos, tienen evidentemente su propio carácter y su propia personalidad. Pero lo que estoy haciendo por mi hijo está encauzando a que yo como padre sea un canal para que mi hijo conozca al Señor, para que mi hijo sirva al Señor, para que mi hijo adore al Señor. No tengo control de su vida, es verdad, pero estoy orando por mis hijos, a que mis hijos realmente, así como yo soy hijo de Dios, ellos sean hijos de Dios y no nietos, porque Dios no tiene nietos. ¿Hacia dónde va dirigido el enfoque de las cosas que hacemos? Esto es de suma importancia para nosotros. ¿Las cosas que hago me edifican? Aunque Pablo dijo, todas las cosas la verdad me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguno. Es importante que como creyentes nosotros, hermanos, seamos personas disciplinadas. Si nosotros no somos disciplinados en nuestras vidas, hermanos, vamos a vivir una vida así, un carnaval. O sea, no saber a dónde ir, qué pasos dar, si por aquí, si por allá. Al final, cada camino me va a ser al final igual. Pero en las cosas del Señor no es así. En las cosas del Señor, hermano, tenemos que tener realmente nuestra mirada hacia dónde queremos ir, pero por supuesto no es ese querer ir, sino en realidad hacia donde el Señor nos está diciendo por medio de su palabra.
Porque a la verdad, dijo allí el escritor de Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es simplemente camino de muerte. ¿Qué caminos estamos tomando en nuestro diario vivir? ¿Hacia dónde nos dirigimos cada uno de nosotros? Y todo eso evidentemente se trata de disciplina. El Señor quiere que sus hijos sean personas disciplinadas. El Señor quiere que sus hijos sean creyentes disciplinados. Un creyente indisciplinado es un creyente que no ayuda a recoger, sino que un creyente indisciplinado más bien agarra y hace de que se caigan las cosas, desparrama, ¿no? Porque eso fue lo que dijo el Señor, ¿no? El que no ayuda o el que no está conmigo, en lugar de recoger, desparrama, ¿no? Y un creyente indisciplinado, lastimosamente, por la forma en que vive, no puede, lastimosamente, crecer espiritualmente porque no está llevando una vida disciplinada. Así que en ese contexto, hermanos, en el punto número 1 de estos versos 9 y 10, el apóstol Pablo nos lleva a que nosotros tengamos un amor genuino. Ese amor genuino debe ser un amor genuino hacia Él primeramente y luego también hacia los unos y los otros. Es lo que nos dice allí en los versos 9 y 10. Dice allí, el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Así que en este sentido, el Señor a lo primero que nos manda por medio del apóstol Pablo es que nuestro amor hacia Él sea un amor sin fingimiento. Y el amor, por supuesto, es la mayor virtud que nosotros podemos tener en nuestra vida cristiana. Muchos pueden ver el amor como una debilidad, porque evidentemente no entienden el verdadero significado de lo que es el amor. Pero para el Señor el amor es la mayor virtud que una persona puede tener. Y por supuesto, cuando habla en este texto de el amor sin fingimiento, está hablando aquí en este caso específico del amor ágape, ¿no? Ese amor, ese tipo de amor dentro de la literatura griega pagana era un tipo de escritura que era escrita muy pocas veces. Incluso dentro del contexto cultural de ellos, en realidad muchas veces se mofaban de ese tipo de amor los paganos, los griegos paganos. Pero nuestro Señor en realidad vio el amor como una virtud suprema. Allí, por ejemplo, el Señor nos recordó en Mateo capítulo 22, versos 37 al 39. El Señor nos habla acerca de este tipo de amor. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice también, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que tiene de característica el amor ágape? El amor ágape tiene como característica que se centra no en sí mismo, sino que el amor ágape se centra en necesidades, se centra en el bienestar de la persona amada. La persona quien tiene este amor ágape está dispuesto a pagar cualquier precio personal que sea necesario para pagar, para satisfacer esas necesidades y garantizar ese bienestar de la persona a quien ama. Primera de Juan nos recuerda también a nosotros. Primera de Juan capítulo 4, verso 16, nos recuerda de que Dios mismo que tiene amor, sino que Dios mismo es amor. Primera de Juan capítulo 4, 16 dice, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y primera de Juan 4, 8 dice de que Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, ¿no? Continúa el apóstol Juan y dice, ahora permanecen, en este caso en 1 Corintios 13:13, el apóstol Pablo nos dice, ¿no? Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor, ¿no? Y allí en 1 Corintios 13:13. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir esto? Es de que aún incluso para el Señor el amor es aún incluso mucho más importante que
el don, ¿no? Miren qué importante para nosotros entender esto. Para el Señor, más importante aún que el ejercicio de un don, para el Señor lo más importante es el amor, y el amor ágape, ¿no? Incluso cuando empieza allí en Primera de Juan capítulo 13 verso 1 dice: si yo hablare en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿no? Cuando nosotros agarramos y venimos acá en la iglesia y vemos a nuestros hermanos, cada uno de ellos está de una forma sincronizada. Hoy estuvimos viendo muy lindo allí a nuestra hermana tocando el violín entre medio. Una sincronización muy linda de todos los instrumentos y llevándonos a todos hacia un canto, hacia una adoración al Señor. Es lindo, por supuesto, poder estar en ello adorando al Señor. Pero si alguno de ellos tocara el instrumento, pero ese tocar el instrumento sea más por un tema egocéntrico de solamente querer ser mirado nada más allí, y lo que ha sido dado del Señor simplemente tocarlo nada más por ser una habilidad y nada más. Hermanos, allí la palabra de Dios claramente, el apóstol Pablo dice: aun si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, o si aún yo tocara el mejor de los instrumentos y lo hiciera de una forma tan prolija, pero si no hay amor en lo que yo estoy haciendo, si no va dirigido eso hacia una adoración al Señor, para el Señor, dice, eso es como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. ¿Qué es lo que está queriendo decir? En realidad, un instrumento que nada más simplemente para el Señor solo hace ruido, pero no da realmente una melodía como que debe de ser. Y esa es la manera en la cual también nosotros de manera individual debemos de evaluarnos delante del Señor. ¿Realmente tengo amor? ¿Realmente amo a Dios sobre todas las cosas en mi vida? ¿Amo a mi prójimo de tal manera que mis obras demuestran ese amor que tengo hacia mi prójimo? ¿O simplemente mis palabras son solo palabras, pero que no hay una base, un sustento de obras en lo que estoy haciendo? Y si solamente eso es nada más así, solo palabras, entonces entiendo de lo que dice Pablo en 1 Corintios es completamente cierto en mi vida. Porque no importa cuánto diga, no importa cuánto enseñe, y no importa cuánta habilidad yo pueda tener en tocar un instrumento cualquiera sea, si no tengo amor, dice la palabra, de nada me sirve. Un día estaremos allí delante del Señor en lo que viene a ser el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Él agarrará y tomará todo lo que nuestros hermanos aquí de una manera sincronizada están tocando, todos los instrumentos, y que realmente es de gozo para nosotros por esa armonía. Un día el Señor agarrará y tomará como si fueran hebras, cada una de ellas, y donde el Señor sacará cada hebra y pondrá en su lugar. Y sacará principalmente la hebra de cada uno de nosotros. Y esa es la que Él agarrará y lo evaluará y lo pondrá a prueba de fuego delante de nosotros. Aún el tocar un instrumento, aún el tocar allí, el agarrar allí una esponja para lavar los platos, el agarrar una escoba para barrer un piso, el agarrar nuestra voz para cantar, allí el agarrar ¿cómo se le llama? El cuchillo para cortar en la operación, ¿no es cierto? El bisturí, agarrar un bisturí para agarrar y empezar a hacer un corte. Aún no importa lo que hagamos, aún en la enseñanza que damos, en cualquier cosa que hacemos, el Señor estará eso puesto, dice, delante de Él. Y allí Él mostrará realmente cómo ha sido nuestra obra. Algunos, a la verdad, lastimosamente podrá ser, dice, puesto bajo el fuego como madera, hojarasca o heno, el cual al ser puesta en el fuego simplemente un poco de tiempo se quemará. Pero otros, dice allí, será ellos como el oro, como la plata o como el diamante, en el cual eso puesto al fuego, dice, más bien mostrará aún más todavía el relucir del valor de la obra.
¿En qué posición nos encontramos nosotros? ¿Qué es lo que el Señor sacará de nosotros cuando estemos delante de Él? En eso es, queridos hermanos, lo que se centra el amor ágape, en realmente suplir las necesidades, el bienestar de la persona a quien se ama, estar dispuesto a pagar cualquier precio personal que sea necesario para suplir la necesidad de la persona amada, para garantizar su bienestar. Eso es parte de lo que viene a ser el amor ágape. Y esto nos dice el Señor de que debe ser para nosotros, dice, sin fingimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el fingimiento es una antítesis del amor, es decir, el fingimiento, si bien el amor está de este lado de acá, el fingimiento está muy de este otro lado de acá, está en el otro extremo. Eso es el fingimiento, es una antítesis del amor. Es totalmente incompatible el fingimiento con el amor. Es totalmente incompatible. El fingimiento solamente es superado con la maldad. El fingimiento es solamente superado con la incredulidad. Porque solamente una persona hipócrita es una persona que puede demostrar o puede aparentar demostrar amor, pero realmente, en realidad es solamente un fingir. La Biblia nos habla acerca o nos muestra de alguna manera un ejemplo de una persona que fue una persona falsete, fingida, hipócrita. Y en este contexto lo vemos, por ejemplo, a Judas. Creo que se está yendo, ¿no? El sonido a veces. El Señor nos habla allí de Judas Iscariote, ¿no? Judas Iscariote fue discípulo del Señor. Esta persona al cual el Señor llamó, aunque el Señor ya de antemano sabía lo que ocurriría, no se le escapó de sus manos el entenderlo, el saberlo. Ya estaba escrito a propósito. Así que el Señor eligió allí a Judas, y Judas estuvo con el Señor. Judas estuvo con el mejor maestro. Judas estuvo con el mismo Dios allí, quien le enseñó, quien compartió con él, quien vivió con él, quien enseñó a él. Judas estuvo en todo ese proceso. Pero al final, ¿qué hizo Judas? Entregó al Señor por 30 monedas de plata, ¿no? Hermanos, de la misma manera nosotros tenemos que tener cuidado. El apóstol Pablo nos dice a cada uno de nosotros, hermanos, dice, el amor debe de ser sin fingimiento. El amor debe de ser así. Debemos realmente demostrar el amor y buscar tener un amor puro hacia los demás. Esto, por supuesto, es completamente contrario a nuestra naturaleza humana, porque nuestra naturaleza humana es caída. Pero ¿de dónde vamos a encontrar ese amor? Es en Dios, por supuesto. Es ahí en Él. El apóstol Pablo dijo allí a la iglesia, dijo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Cuando el creyente entiende realmente de que Dios es quien nos amó y quien envió a su Hijo y que murió por nosotros en aquella cruz, entonces, hermanos, cuando el creyente llega a ser realmente un hijo de Dios, ese amor de Dios viene al corazón del creyente y está dispuesto, por supuesto, a amar. El Señor nos llama que nosotros debemos de amar sin fingimiento. El Señor no quiere que nosotros seamos como Judas. La hipocresía de Judas fue realmente allí desenmascarada y vimos realmente su egocentrismo de él. Se hizo tan, pero tan evidente cuando él fue y traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, por eso es que el apóstol Pablo en 1 Corintios y en otros textos más nos llama a cada uno a examinarnos a nosotros mismos. Si nosotros estamos sintiendo algo como que de repente no estamos encajando en este lugar, como que lo que escuchamos realmente pareciera ser que no es parte de nosotros, entonces hay algo que está mal en nuestras vidas y es algo que nosotros necesitamos hablarlo con el Señor. Evidentemente Jeremías fue el quien dijo, si no me equivoco, en Jeremías 31, cuando dice, ¿podrá el leopardo acaso agarrar y cambiar sus manchas? ¿Podrá el leopardo agarrar y quitarse las manchas que tiene?
Jamás el leopardo podrá quitar las manchas que tiene porque son propias de su naturaleza. De la misma manera, la naturaleza humana es así para con el hombre. No podemos nosotros quitar de nosotros mismos nuestra naturaleza de pecado. Pero sí es Dios quien evidentemente Él nos da una nueva naturaleza a nosotros. Es Él el quien puede realmente cambiar nuestras vidas. Es Él el que puede hacer esa metanoia en nuestra mente y en nuestro corazón y poder hacer así como cuando agarró y dijo ese padre a sus dos hijos: hijo, ve y trabaja mi finca. El primero le dijo: no iré, no me importa, no iré. Luego agarró y se dirigió a su segundo hijo y le dijo: hijo, ve y trabaja en mi finca. Y él le dijo: sí, señor, iré, pero nunca fue. Pero dice, el primero fue, dice, llevado a arrepentimiento en su corazón. Y luego que había dicho él que no iría, agarró y hubo un arrepentimiento genuino, cambió y se fue e hizo la obra que su padre le había dicho que haga. De la misma manera es el verdadero creyente, que antes estaba en una total indisposición y ni quería siquiera servir en ninguna de las cosas para su Señor o para su Padre. Pero el verdadero creyente fue cambiado en su corazón y en su mente, y eso fue lo que hizo de que esté en una plena predisposición para ir y hacer la obra que su Padre le había pedido. En eso consiste el no ser una persona con fingimiento, de amar fingidamente. Luego continúa el apóstol Pablo y dice allí de que el creyente debe de aborrecer lo malo. ¿Qué es lo que significa esto? De que nosotros tenemos que, por este lado, nosotros debemos de no gozarnos con la injusticia, como nos dice 1 Corintios 13, 16. El creyente no debe de estar en lo malo, el creyente más bien debe de estar en santidad, el creyente debe de estar más bien allí con la piedad. El creyente debe de tener temor del Señor, porque esto realmente es el principio de la sabiduría. Nos dice allí Proverbios capítulo 9, verso 10. Nos dice también Proverbios 8:13, el creyente debe de estar, dice, en temor de Jehová, y esto también es aborrecer el mal. Todo creyente, todo hijo del Señor, amados hermanos, debe de estar dispuesto a aborrecer lo malo, pero aborrecer lo malo con sinceridad. Hay cosas en las cuales el mundo nos invita a nosotros a estar en cosas que no debemos. El mundo nos invita. Allí están los panfletos, los gigantografías. Toma Budweiser y ahí está una chica o los amigos como que están aparentemente disfrutando, ¿no? Allí están los casinos también, allí ven y gana dinero gratis o gana dinero fácil, pero en realidad nada de eso es real, porque todo está tan estratégicamente puesto que estadísticamente es improbable que realmente que alguno pueda ganar, ¿no? Muy escaso. El mundo nos invita hacia las cosas malas. El mundo nos invita hacia la perversidad. El mundo hoy nos está llevando hacia la ideología de género. El mundo hoy nos está llevando a que el aborto es bueno, es normal, porque lo que está dentro de esa matriz no es una persona con vida, es como un quiste en el cual es necesario erradicar y sacar. El mundo invita hoy a todo eso. Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros: aborreced lo malo. Porque un verdadero creyente realmente de manera honesta y sincera va a buscar intencionalmente alejarse de todas aquellas cosas que no agradan al Señor. ¿Cómo está en este aspecto usted y yo? ¿Cómo estamos viviendo este área tan importante en nuestra vida? ¿Cómo usted está ejerciendo su trabajo? ¿Lo hace realmente con honestidad? ¿Lo hace realmente con una actitud de querer glorificar al Señor en su vida? ¿Lo hace sin necesidad de mentir? ¿Lo hace sin necesidad de que usted esté incurriendo en delitos al hacer lo que es su trabajo? ¿Cómo es en su hogar? ¿Cuál es el pensamiento o su familia? ¿Cómo lo observa a usted?
como padre, como hijo, como hermano, como hermana. El Señor nos manda como creyentes a que nosotros debemos de manera intencional alejarnos de la maldad y buscar con añoranza, con deseo profundo el amar. Y aunque eso no es parte de la naturaleza humana, nosotros en el Señor puede darnos esa capacidad de amar como Él quiere. Miren ustedes allí la palabra cuando dice seguid lo bueno. Esto viene de la palabra griega kollao, ¿no? Se deriva de la palabra kolla, ¿no? Esto significa goma, esto significa engrudo. Y esto se aplica también a este tipo de vínculo, ¿no? Es decir, cuando el Señor nos dice seguir lo bueno, es decir, la palabra agatos, nos está diciendo de que el creyente debe de agarrarse como si fuera una goma, como si fuera un engrudo. Tenemos que agarrar y afianzarnos, tomarnos de lo bueno. Eso es lo que está queriendo decir allí el apóstol Pablo cuando dice seguid lo bueno y desechen lo malo. Allí nos dice en el texto en Filipenses 4:8, ¿no? Anótenlo allí en sus hojas, dice allí, ¿no? De que todo creyente debe seguir lo bueno como todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En esto el apóstol Pablo dice, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, dice, debemos pensar o debemos seguir en estas cosas. Debemos de seguir en estas cosas. Tomarnos de ella como si fuera un pegamento y tomarnos a ella y aferrarnos hacia todo lo que es bueno. Y continúa, si no me equivoco, en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, no estoy muy seguro, pero allí también dice, examinadlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5:21, creo que me he equivocado ahí el pasaje, pero nos dice allí el apóstol Pablo, examinadlo todo, retener lo bueno y absténganse de toda especie de mal. ¿Bien? Entonces todo eso, amados hermanos, es lo que nos está refiriendo el verso 9. Y bien, ¿qué podemos a base de esto, amados hermanos, tomar como conclusión? El Señor nos ha dado dones en la iglesia. Empieza el capítulo 12, el verso 1 dice, hermanos, yo les ruego, dice Él, yo les ruego, por el amor del Señor, en que pongan su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Esto es su verdadero culto que deben de hacer, ¿no? Este es el verdadero culto, la verdadera adoración que deben de hacer. No se amolden a las cosas del mundo, sino más bien dice, cambien su mente en la medida en que ustedes van cambiando en la lectura, en el conocimiento de la palabra de Dios. Y luego allí va continuando con los dones. El Señor ha dado los dones. Y esos dones han sido a cada uno de acuerdo a como el Espíritu Santo ha querido. Por tanto, cada uno de nosotros estamos plenamente capacitados para servir al Señor. Y luego nos muestra con claridad del por qué es que nos ha dado estos dones. Primeramente, para el caso nuestro, de un tema de una autodisciplina personal. Cada creyente debe de agarrar y amar, dice, sin fingimiento. Cada creyente debe de alejarse de lo malo y debe de agarrarse como si fuera una carpicola, una amazona o lo que le llaman la clefa en nuestros tiempos acá. Debe agarrarse y prenderse, dice, de lo bueno, desechando lo malo. Y todo esto lleva a este propósito de ¿qué? De que sirvamos a los hermanos. ¿Podrá un creyente sin disciplina hacer esto? No, no puede. No está en la capacidad. Si usted realmente quiere servir al Señor, usted necesita tener una vida disciplinada. Y eso empieza con un compromiso entre usted y el Señor. Señor,
Perdóname por la vida en que estoy llevando. No es una vida que sea conforme a lo que tú quieres, una vida de gratitud, una vida que te adore realmente. Señor, cambia, por favor, cambia mi manera de pensar, cambia las cosas que estoy llevando hasta ahora en mi vida. Son cosas que no puedo seguir de esa manera. Necesito que me cambies. Quiero servirte. Y si eso significa de que yo necesito llevar una vida disciplinada, tengo que hacerlo y quiero hacerlo. Necesito hacerlo. Si quiero que mi vida tenga sentido, si quiero que mi vida tenga propósito, es necesario. Porque si no lo hago, mi vida va a carecer de sentido. Y esto, hermanos, es muy importante para nosotros. ¿Cómo está usted en este aspecto? Solamente el Señor y usted lo sabe. Y como ya el tiempo aquí en cierta medida se nos ha pasado, vamos a continuar los siguientes versículos, del verso 10 en adelante. Vamos a continuar para la siguiente clase. Aún todavía tenemos allí tres puntos que continuar que son de suma importancia. Bien, como el punto 2, el servicio diligente al Señor. El punto número 3, que nos dice que debemos estar gozosos ante el sufrimiento con la mirada puesta en la esperanza. Y el punto número 4, dando para las necesidades de los santos. Bien, cada uno de estos puntos es necesario desarrollarlos de una forma más amplia. Y quiero en este sentido, hermanos, espero quedarnos con esto, de examinarnos a nosotros mismos desde la perspectiva divina, en nuestra condición de cómo estamos como creyentes. Bien, vamos a nuestro texto bíblico de memoria, Hechos capítulo 2, versos 44 al 46. Veámoslo por favor desde la Reina Valera, ¿ya? Reina Valera, Hechos capítulo 2, versos 44 al 46. Bien, ya los tenemos en nuestras Biblias. Por favor, no vaya a botar su bosquejo, ese mismo vamos a utilizar para continuar la siguiente semana. Este tema es tan importante, hermanos, que no podemos dejarlo pasar por alto. Bien, Hechos 2, versos 44 al 46. Nos vamos a poner de pie con nuestras Biblias en la versión Reina Valera. Bien. A la voz de 3, 2, 3. Hechos 2, 44 al 46. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2, 44 al 46. Oremos. Amado Señor, gracias, papá, porque eres un Dios bueno. Gracias por tu palabra. Gracias por el apóstol Pablo, porque lo llamaste, Señor, a tu servicio. Y, Señor, cuán productivo, Señor, te fue. Señor, gracias. Gracias porque realmente tú has sido bueno con nosotros, misericordioso. Ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros tengamos una actitud, Señor, conforme a tu voluntad. Padre, que nos disciplinemos. Padre, que hagamos este compromiso, Padre, diligente, de servirte, Padre, de amar a nuestro prójimo, de amarte a ti, Señor, de corazón, sin fingimiento. Obra en nuestras vidas. Admitimos, Señor, nuestra necesidad de usted cada día, en cada momento. Llévenos, Señor, a hacer su voluntad, Señor, en amor. Que ejerzamos, Señor, nuestros dones para su servicio y la edificación de la iglesia y para la edificación de las personas que están a nuestro alrededor. Estamos en sus manos y le agradecemos. En el nombre de su amado Hijo Jesús. Amén.